¿Qué tal? Qué gusto poderte saludar y pasar este tiempo, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Yo espero de verdad que en ese tiempo Dios hable a tu vida, Dios te muestre, te revele todo aquello que Él ha preparado para con nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿verdad? Qué importante es que nosotros vayamos a la palabra de Dios en esos tiempos tan difíciles, en esos tiempos de tanta información, pero sobre todo saber que Dios está a nuestro lado. Esta porción de la palabra de Dios nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? No hay nada en la Biblia que haya sido escrito en vano. Todo tiene un porqué y un para qué. Seguimos en nuestra serie Familias Bendecidas. Yo creo, igual que muchas familias, necesitamos en ese tiempo ser bendecidas conforme a las promesas de Dios, conforme a lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos ha enseñado en esas semanas que hemos estado en Familias Bendecidas. Y hoy vamos a ir a conocer a otra familia que tiene una necesidad, pero que Dios muestra su amor y su misericordia. Y quiero que me acompañes, por favor. Vamos a ir al libro de Lucas 24 y vamos a empezar desde el versículo 14. Es el famoso, ¿verdad?, Camino de Emaús. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice que al ir caminando, hablando cerca de las cosas que habían sucedido. Y vamos a hablar en este momento de Cleofas. ¿Quién es Cleofas? Dice la palabra de Dios ahí en Juan 19:25. Estaban al pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cleofas era un hombre cercano a Jesús, ¿verdad? Cleofas presenció todo lo que Jesús vivió, lo que sufrió ahí en la cruz. Y al regresar de Jerusalén hacia Emaús, venía conversando con otro discípulo y venían hablando de los acontecimientos. Ellos venían desanimados, venían tristes, porque todo lo que había acontecido, ¿verdad?, todo eso había afectado en sus emociones. Iban caminando, dice la palabra que iban desanimados, discutiendo, ¿verdad? Yo creo que uno a otro decía, oye, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto, verdad? Y dice que Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Su mente de ellos estaba en confusión, en desánimo. No entendían todo lo que había pasado, no entendían. Y Jesús les hace una pregunta. ¿Qué pláticas son estas? ¿Por qué están tristes? Y esa pregunta le sorprendió a Cleofas. Dice en el versículo 18, Cleofas le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido? Y Jesús le responde, ¿qué cosas? ¿Verdad? ¿Qué cosas han acontecido? Porque realmente Jesús sabía todo, ¿verdad? Pero quería saber, quería que ellos abrieran su corazón, que le expresaran. Y dice la palabra en Lucas 24:21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel de todo. Esto sucedió hace 3 días, ¿verdad? Estaban desanimados. Ellos habían puesto su esperanza en Jesús, pero habían visto la crucifixión, habían visto cómo Jesús había muerto. Y eso los desanimó, los llenó de tristeza. Y ese regreso de Jerusalén a Emaús fue un regreso de tristeza, de desánimo. ¿Tú en algún momento has estado desanimado?
¿verdad? Se puede ver fácilmente a una persona desanimada. Una persona desanimada no camina bien, ¿verdad? Camina lento, agachado. Y en ese tiempo así estaba Cleofas y el otro discípulo. Así estaban, desanimados. Y llegando ya cerca de Emaús, dice la palabra ahí en Lucas 24, 18, dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús al final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron que se quedara, ¿verdad? Jesús hizo como que iba, pero la intención de Jesús era ir a la casa de Cleofas. No podía Jesús seguir adelante, porque sabía cómo estaba Cleofas. Cleofas estaba desanimado, Cleofas estaba triste. Y Jesús le dio esa oportunidad de que lo invitara, ¿verdad? Jesús siempre está ahí esperando que nosotros le invitemos a que entre a nuestra casa. Y nosotros en ese tiempo debemos de ser hombres y mujeres que entendamos, que podamos ver cómo el Señor está al pendiente de todas nuestras necesidades, de todo lo que nosotros necesitamos en ese tiempo, porque realmente estamos viviendo momentos difíciles y el desánimo es algo que todos en un momento lo hemos enfrentado en esta pandemia. Y necesitamos que Jesús venga a nuestras vidas para poder ver cambios que necesitamos experimentar y vivir. Tenemos tantas promesas del Señor que ahorita en el desánimo no las entendemos. Y es importante que nosotros entendamos. Dice el versículo 30, dice que al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a ellos. ¿Y sabes qué? Me sorprende lo que dice la palabra de Dios, pero también nos bendice. Dice que de pronto se le abrieron sus ojos. Cuando Jesús partió el pan, sucedió un milagro. Sus ojos se abrieron. Sus ojos se abrieron. Y dice el versículo siguiente: entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Verdad? No ardía nuestro corazón, porque la tristeza nos lleva a no ver y no entender lo que estamos viviendo. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de todo aquello que el Señor había declarado. Por eso Jesús necesitaba pasar a la casa de Cleofas, porque Jesús no podía dejarlo desanimado. ¿Sabes? Cuando estamos desanimados, no prestamos atención. No prestamos atención. Nos cuesta trabajo el recordar las promesas de Dios. Y quiero decirte, cuando estamos desanimados, somos propensos a ser engañados. Y hay dos mentiras que van a venir a nuestras vidas. La primera de ellas es creer que todo lo que el mundo dice es verdad. Y esa es una mentira. Y la otra mentira, la segunda mentira, es creer que todo lo que la Biblia dice es mentira. ¿Sí? Así sucede cuando estamos desanimados. Aunque conocemos la palabra de Dios, dudamos que la palabra de Dios se vaya a cumplir. Porque Jesús les dijo a ellos, no creyeron lo que las mujeres dijeron. Porque el versículo 22 dice que Cleofas y su compañero escucharon que unas mujeres decían que habían ido al sepulcro y que no encontraron el cuerpo, que encontraron unos ángeles, y no lo creyeron. Porque el desánimo así es. Nos impide el poder creer lo que Dios ha prometido. Pero sabes, cuando Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos
y el desánimo desapareció. Dice el versículo 33, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Y ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, ¿verdad? Imagínate. No me imagino qué tiempo tardaron. No dice la palabra de Dios. Pero cuando se abrieron sus ojos, dice, se volvieron a reanimar y dice que volvieron corriendo. Se hicieron una hora corriendo de regreso. Pero yo creo que esa hora, ese regreso fue diferente. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos y su desánimo desapareció. Se desapareció. El desánimo no nos permite creer las promesas de Dios. Y en ese tiempo, tú y yo necesitamos entender algo. No podemos vivir desanimados. Yo sé que la pandemia, yo sé que todo lo que hemos escuchado nos ha llevado a dudar de que Dios está con nosotros, pero quiero decirte, es una mentira. Dios continúa, Dios permanece con nosotros. Y en este tiempo tenemos de verdad que creer en las promesas que el Señor nos ha hecho. Jesús nos ayuda cada día. Dice que Él intercede por nosotros, ¿verdad? Jesús le da sentido a nuestra vida diaria. Jesús viene a nuestras vidas para darnos vida abundante, para darnos esperanza, para que de verdad entendamos. No todo está perdido. Dios no ha perdido ninguna batalla. En medio de lo que estamos viviendo, seguimos estando en victoria. Las promesas de Dios siguen vivas, están ahí. Y nosotros tenemos de verdad que ser hombres y mujeres que no permanezcamos en el desánimo. El desánimo no es para los hijos de Dios. El desánimo no es para nosotros. Para nosotros son las promesas. Para nosotros son nuevas fuerzas. Para nosotros son todo aquello que Dios ha declarado. Porque Dios es fiel. Porque Él ha prometido y Él va a cumplir. En ese tiempo quiero decirte, en ese tiempo necesitamos los consejos de Dios. Y esos consejos están en su palabra. Necesitamos volver a los principios de la palabra de Dios. Ponerlos en práctica. De verdad. En este tiempo es un tiempo donde nosotros no podemos de verdad entrar en el confort, no podemos entrar en el desánimo. Muchos hombres y mujeres están en el desánimo, están en casa, no se quieren bañar, no quieren hacer nada. ¿Para qué no voy a salir? En los días de reunión, en lugar de saber que es un día de reunión, se están levantando tarde, cuando es el día del Señor. El hecho de que yo no salga de mi casa no es un pretexto para dejar de alabar, de hacer las cosas que yo tengo que hacer como hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que si yo no alabo al Señor, las piedras lo van a hacer. Ahorita de verdad, tenemos tanta enseñanza en las redes sociales, pero ¿sabes qué? Mucho pueblo de Dios está desanimado y ya no quiere escuchar palabra de Dios. Solamente está soñando el día que yo vaya, el día que yo regrese a mi congregación. La iglesia no está dormida. La iglesia está trabajando. Antes teníamos una congregación, hoy tenemos una iglesia en cada casa. Y tenemos que levantarnos, tenemos que animarnos, tenemos de verdad que creerle a Dios. No podemos seguir en el camino de Emaús, tenemos que regresar y animar. Porque Cleofas regresó con su compañero y se unieron a los discípulos y dijeron, sí, Jesús ha resucitado. Nosotros lo vimos, caminó con nosotros. Lo invité a mi casa y cuando Él entró,
y se sentó a la mesa y partió el pan. Nuestros ojos fueron abiertos y le reconocimos. Y ahí cambió de desánimo a nuevas fuerzas, de dudar a creer, ¿verdad? Y es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo. ¿Son tiempos difíciles? Sí. ¿Son tiempos donde no podemos hacer muchas cosas? Sí. Pero debemos entender, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue siendo fiel. Y nosotros tenemos que levantarnos, animados. Porque dice la palabra de Dios, el proverbio, ¿verdad? ¿Quién levantará al enfermo desanimado? Nadie. Y en ese tiempo no podemos estar desanimados. En ese tiempo tenemos que animar. Tenemos que ahí en casa animar a cada miembro de nuestra familia, animarles, a nuestros vecinos. Vamos a usar las redes sociales para animar, no para desanimar. Vamos a hablar de la fidelidad, vamos a hablar de la grandeza de Dios. Vamos a hablar de que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios ha sido y Dios ha dado provisión a cada uno de nosotros. Porque Dios ha sido fiel, Dios nos ha bendecido. Dios ha mostrado su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas y nosotros debemos de creer en la promesa de Dios. En ese tiempo necesitamos de verdad creer las promesas de Dios. Son preciosas, son grandísimas. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios llene los espacios vacíos de nuestro corazón, porque necesitamos que la palabra de Dios llene esos espacios vacíos. Si nosotros no llenamos esos espacios con la palabra de Dios, el desánimo se encargará de llenarlos con temor, con dudas, con muchas cosas, pero no con una promesa de Dios. En ese tiempo necesitamos de verdad comenzar a vivir los principios de la palabra de Dios, porque esos principios nos dan vida. Esos principios son para nosotros. Y cuando vivamos y llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, entonces nuestros ojos van a ser abiertos. La tristeza va a desaparecer. El desánimo va a desaparecer de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios de verdad muestra su amor y su misericordia para con nosotros. Es una bendición tener la palabra de Dios. Es una bendición tener los testimonios que están escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque fueron familias que le creyeron a Dios. Cleofas, de verdad, fue transformado de desánimo a ser un hombre animado. Por eso en ese tiempo nosotros tenemos que ser como Cleofas. Salir del desánimo. Pedirle a Jesús que abra nuestros ojos espirituales. Dice la palabra de Dios en Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que resplandezca el poder del Evangelio. Y cuando el Señor Jesús parte el pan, nuestros ojos son abiertos. Tus ojos necesitan ser abiertos. Todo desánimo necesita desaparecer. Todo desánimo. ¿Y sabes qué? La casa de Cleofas es la casa de la promesa. Porque el Señor nos dio promesa y dijo que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor nunca nos va a abandonar. Si en ese tiempo te has sentido abandonado, quiero decirte que Dios nunca te ha abandonado. Dios ha estado ahí. Posiblemente el desánimo te ha llevado a no buscar de Dios. El desánimo te ha llevado a que te enfoques en las cosas naturales, no en las espirituales. Recuerda, tú y yo somos un pueblo que andamos por fe, no por vista. Entonces, amados, es tiempo de salir del desánimo y entrar a vivir en las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres para con nosotros, que tú permaneces siendo fiel para con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles,
tú permaneces siendo fiel. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que Jesús entre a nuestros hogares y que Jesús parta el pan en nuestra mesa, para que nuestros ojos sean abiertos, para que tu palabra redarguya en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros hay palabras sembradas, hay promesas sembradas, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada familia, Señor, que está oyendo, está viendo esta enseñanza. Señor, bendíceles. Tú conoces su necesidad, tú conoces, Señor, lo que están viviendo, pero no permita, Señor, que el desánimo permanezca en ellos. Señor, que de verdad en ese tiempo puedan de verdad conocer a un Dios todopoderoso, a un Dios fiel, que les ama y que de verdad tu mano poderosa está sobre sus vidas. Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, amén. De verdad yo sé que hemos sido bendecidos a través de la vida de Cleofas y a través de la palabra de Dios. Dios siempre está con nosotros. Recibe un abrazo, que Dios te bendiga. Recuerda, somos Amistad de los Tutlas, estamos para servirte. Cualquier necesidad puedes localizarnos. Que Dios te bendiga. Y si esta enseñanza te ha bendecido, compártela. Compártela para que también pueda bendecir a otras familias. Hasta luego.